Mashiyukuna sumak chishikuta charipaychi ñakuti wayraguma llushinakupanchi kikinba rikuyuchikunawan kay fangapi nachu APAC TV fangagupi. Kunan puncha rimagripanchi Mashi Rosa Walakata paywan paymu mikapan kay pakarichi warmikuna tandanahuymanta paywan rimagripanchi mashinami kay epilepsia unguymanta nipanchi nachu química ataque kunata wawakunama kun epilepsia rispanchi castellano nachu chayuta rimashpa kaypanchi ñatigranpanchi. Bienvenidos nuevamente a su programa La Tulpa. No se olviden de visitar nuestro canal de YouTube APAC TV y también APAC Otavalo, dejar sus comentarios, compartir como siempre y también invitarles a que pasen visitando nuestro sitio web también apac.tv. Hoy día vamos a estar conversando con la señora Rosa Walakata, quien es miembro de la Asociación Pacarichi Warmicuna, y con ella estaremos hablando sobre lo que es esta enfermedad de la epilepsia. Entonces vamos a conversar un poquito de pronto cuáles son los tratamientos, por qué se da estas situaciones y cómo hacer para que de pronto esto se da a diferentes edades, ¿no? Entonces para que pueda haber de pronto algún tratamiento que le pueda ayudar a controlar estos ataques de epilepsia. Bienvenida, compañera Rosa, ¿cómo ha estado? Bien nomás, compañero. Yo vengo de la parroquia de González Juárez, de Comunidad Mariscal Sucre, sector Pailatola. Como estábamos mencionando, ¿no? Vamos a conversar sobre lo que es de la epilepsia. Sí. Primeramente, cuéntenos usted cómo aprendió, desde qué edad usted aprendió cómo hacer estos tratamientos, cómo nació hacer estos tratamientos, ¿no? Yo aprendí a hacer esto de cuando yo tenía 35 años. Mi hija estaba sufriendo de esto, por eso yo he aprendido a hacer de esto, ¿no? Mi hija ya tuvo seis añitos, desde 6 añitos mi hija la tercera tuvo el ataque. Cada mes en la luna tierna le botaba. De ahí andaba 6 años igual andaba luchando para que sane, ¿no? En las escuelitas también los profesores también no querían, decía que hasta burlaban los compañeros, decían que la guagua es enferma, de todo. O sea que, bueno, actualmente se le dice bullying, ¿no? Sufría de eso en la escuelita. De eso sufría mucho y andaba así cargado y llorando con mi hijita, ¿no? Y usted como madre preocupada también, ¿qué hacía? ¿Se iba donde los doctores o donde otras personas? Yo me iba solo donde los doctores nomás, me iba a Clínica Metropolitana. Me llevaron unos gringuitos que saben venir, unos turistas saben venir de Canadá. Ellos justo estaban en la casa, ellos me llevaron a Clínica Metropolitana y allá estaba mi guaguita. Pero allá también me mandaron pastilla allí, no hizo nada. Me fui a los 2 meses, otra vez me dijeron toca hacer el chequeo. Pusieron a mi guaguita, pusieron muchos alambres en la cabecita para ver qué tiene mi guaguita en la cabecita, pero ella no tenía nada. ¿No le encontraron nada con los diagnósticos que hicieron en los hospitales? No encontraron nada, ni qué es, yo decía... creo que es ataque. Me dijeron que es hereditario. Ya le dije que no es hereditario porque ninguno de mis familias ni ninguno de mi esposo no tienen ataque. Compañera, no cierre mucho el ojito porque está como que así nomás. No cierre mucho el ojito. Eso era de ahí. Ya en esa vez estaba ahí mucho preocupada, ¿no? Ya era, pero 6 añitos. ¿Y su familia de pronto le recomendaba algo, le decía algo? Sí, mi suegra me decía, dale agüita de ataque quinoa y con patacuyuyo. Y ya con ese daba, pero no, nada, así mismo estaba cada mes botaba, ¿no? De ahí ya últimas veces, ya el 2015,
justo hubo último temblor, era el 2015. Allí ya me hizo soñar, ¿no? Me hizo soñar, me dijo, recógele, las 3 cosas me mandó a recoger. Recógele esferas de la dragón, me dijo, pero yo no sabía qué es esferas de dragón. Y ahí yo conversé con mi esposo, le dije, ¿qué será esferas de dragón? Me dice que recoja, le dije, eso me manda a recoger. Y ahí me dijo que igual que recoja ahí en los terrenos, ahí me dijo, no, clarito me dijo, en los terrenos ahí recoja esas piedra, yaco piedra, así pues. Esos me mandó a recoger. Y ahí con esos ya puse a curar, ¿no? Yo curé 2 meses justito, yo le di de tomar a mi hijita. 2 meses justitos, así mismo, pero toca cuidar en la comida, ¿no? En la comida era que no coma, que no tome el yogur, queso, leche. Eso era más principal para ellos. Y era también que muchos salchipapas, a ellos les gusta salchipapas, eso yo le quité todo eso. Y ahí le di esta agüita durante 2 meses. A los 2 meses quedé, ya en un mes mismo ya me sentí que ya no le botó. Estaba ya tranquilizando, no pasaba mucho. Ya no le botó, ya pasó y esa luna tierna que sabía botar pasó y ya así pasó y ya al otro mes igual ya pasó. Y yo me sentaba bien feliz ya con ella, decía, ya creo que avancé a curar, ya estaba así bien. Y ahí después me mandó mi abuelita, me mandó a dar sangre de la paloma de pichones, eso más le daba, ¿no? Eso y la agüita, y así durante ya curé, después me aparece vuelta otra hijita, con lo mismo. Con lo mismo. Ahí en vuelta igual me dijo el doctor, me dijo, entonces este es hereditario, si la última hija ha estado con este y la otra ya sale como hereditario, me dijo. Eso ya no le creía. Y igual a mi otra hijita también le di así mismo, como tal que le di a la otra, le di esta agüita. Y está bien hasta ahorita. Un poquito para retomar de cómo usted aprendió a hacer estas curaciones, ¿no? Porque de lo que estoy entendiendo no es que desde guagua venía haciendo esto, ¿no? Sino que hubo como ese momento de desesperación por sus hijas también, como toda madre, y buscó los métodos. ¿Cómo sucedió o qué pasó? ¿Tuvo algún sueño? ¿Alguien hizo soñar diciendo que haga esto, haga lo otro? De pronto algo así como una revelación se dice. Sí, ¿no? Por eso le dije, sí me hizo soñar. Una señora mayorcita me hizo soñar a mí. Pues ella me mandó a recoger. ¿Qué nomás le mandó a recoger así en el sueño? En el sueño me dijo, esferas del dragón. Por eso le digo, esferas de dragón y esa piedra de agüita, todo eso me mandó a recoger. Y las monedas antiguas. Dijo, sucres, diríamos, ¿no? Es sucre. Más solo ese, patacones. pero más me dijo, pero como en el sueño no me acordaba bien, solo ese avancé a recoger. Y a partir de ahí es que usted logra como empezar a sanar a sus 2 hijitas, ¿no? Porque más adelante su otra hija también tuvo esto. Sí, a los 2. Y en ese sueño, ¿de pronto reconocía a la señora como parte de su familia, sus abuelitos o algo? Me parece que era mi abuelita, la mamá de mi papi. Y dentro de su familia, justamente así hablando de su abuelito, de pronto ellos eran como yachas, curadores. Mi abuelita de parte de mi papi era partera. Eso me acuerdo que era partera. Cuando yo tenía 15 años creo que falleció ella. Entonces, como decir que hasta desde el otro lado siguiendo ayudando a su familia para que no esté con estas penas con sus hijos. Claro, ella era partera y era partera. Ajá. Y ahora, para entender un poquito más, bueno, a partir de ese sueño, de esa revelación que usted tuvo, ¿no? Con las plantitas,
Y con esa experiencia con sus hijos, con sus pequeños que ha tenido con ese problema, imagino que viene ayudando a otras personas también en estos tratamientos para la epilepsia, ¿no? Sí, sí, he ayudado a algunas personas, he ayudado. Pero una persona así mismo vino justo en el paro, creo que había caído en La Pana. Y justo habían avisado que yo sé curar de esto, pero el señor no puso empeño, que le dije que no coma ni tome cerveza, nada. Él dijo que 2 mesitos había cortado, ¿no? Había cortado, pero después ya no hizo caso. No hizo caso. El señor también decía que come mucho salchipapas, yogur, como trabaja en Nisquelet, y creo que tomaba mucho leche. Y ahora en su familia, ¿cuál piensa que era la causa de que de pronto sus hijitos estuvieran con esta epilepsia? La causa me dijeron que ha de ser sufrimiento del embarazo, me dijeron. Eso me dijeron, que sufrimiento del embarazo, pero no sé. Pero, ¿y en esos momentos usted en qué trabajaba? En la plantación. De pronto los químicos también. Que eso me decían, de pronto por los químicos ha de ser, decían. Y por lo que trabajaba en plantación sería que afectó a mi hija también, no sé, eso. Sí, es, amigos, amigas, estas causas de la epilepsia, y que es algo que muchas de las familias de pronto están sufriendo también, ¿no? Acá tenemos una compañera que ha tenido, por una parte, decir esta grave experiencia o esta experiencia de sufrimiento con sus hijitas con los ataques de epilepsia, pero por la otra parte logró con las plantas medicinales, con las plantitas que nos da desde la Pachamama mismo, hacer un tratamiento para empezar como a curarlas, para que ellas se sientan bien y no tener ese sufrimiento, como estaba diciendo, de los guaguitos también, de las nenitas también, ¿no? Que han estado sufriendo bullying en los centros educativos, que eso también creo que puede ser unas reacciones para que sufran estos ataques. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte comercial y a la vuelta vamos a como que ver qué plantitas son las que tenemos aquí y cómo se realizan los tratamientos, cómo de pronto se debe preparar las agüitas para que puedan beber en las mañanas, en las noches. Más de esos detalles vamos a conocer a la vuelta de este corte comercial. Regresamos. Comienza tu día con Café Río Intag. Con la mejor selección de granos de café del Valle de Intag. Café con sabor a resistencia. Regresamos, amigos, amigas, nuevamente bienvenidos a quienes se están sumando a la señal de APAC TV. Hoy estamos hablando sobre este tema de la enfermedad de la epilepsia, ¿no? Acá con la compañera miembro de la Asociación Pacarichi Huarmicuna. Compañero, aquí tenemos algunas plantitas y tenemos unas piedritas también, ¿no? Para que primeramente, digamos que una persona va con una persona que está sufriendo estos ataques de epilepsia mismo, ¿no? ¿Cómo usted le trata? ¿Cuál es el inicio para tratar a esa persona? Primero le pregunto que cuánto tiempo tiene el ataque, en qué luna está el ataque. A veces da en luna tierna, en luna llena, así sabe dar eso. O sea, la luna también tiene un efecto. Claro, sí, la luna también tiene. Eso se pregunta, le digo, en qué luna le da eso y para poder seguir dando el resto. Pero pregunto a los pacientes primero, solo que pongan fe en ellos nomás.
Si no ponen fe en ellos, no se puede hacer nosotros también hacer nada más. Claro. Y una vez que ya hace como el diagnóstico previo, se diría como el diagnóstico que usted hace con los compañeros, ¿no? ¿Qué plantitas son las que más utiliza para ya iniciar como el tratamiento con las personas que sufren de epilepsia? Todo lo que está ahí. Cójale nomás para que nos indique qué plantita es, qué nombre es. Sigan más, ya está. Esto es patacuyuyo. ¿Y eso tiene usted en su huertita o dónde Sí, se puede en mi conseguir? huertita tengo. En mi huertita tengo. Desde que me mandaron a dar esta agüita, yo tengo en huertita. Son 5 plantitas tengo. ¿Para qué nomás sirve ese patacuyuyo que dice? Para, como dicen, para shungunanay dicen. Para dolor de corazón. A veces están... A veces no sé, a mí nomás era, no sé, a veces cuando mucho se piensa también sabe doler requisito. Para eso también es muy bueno esta plantita. Tengo bastante fe en esta plantita. Entonces, ¿una de las plantas que usa para el tratamiento de la epilepsia o le mezcla con otras plantitas? Con estas dos. Con estas dos. Primero... ¿Cuál es esta plantita? Este es Ataco quinoa. Siempre hemos conocido en Ataco, no sé, en algún nombre más se conocerá, no, yo conozco. En el castellano creo que es, se dice amaranto. Pero nosotros el amaranto, desde la casa, yo también le conozco como Ataco. El amaranto es otro, es un poco blanquisco, no es así moradito. El amaranto sí tengo. Entonces le mezcla eso. Sí. ¿Cómo le hace la mezclita? Primero le paro la ollita, hago la ollita de barro, le paro. De ahí cocino ya ollita de barro, le paro, pongo 4 litros. Ahí cuando ya esté hirviendo esa ollita le pongo esos 12 de estas piedritas. ¿Qué son esas piedritas? Estas piedritas ¿cómo se llama? Me olvidé. Algo de agua, creo que sí, Yakurumi. Yakurumi dicen, ¿no? Estas piedritas. ¿Y estas piedritas dónde les encontró? ¿Cómo es la historia de estas piedritas que están aquí? Estas piedritas igual me fui a buscar en las quebradas. Yo, a veces ahí en los terrenos tan saben a ver. Ahí busqué esto. Esto le pongo ya cuando está hirviendo la agüita, le pongo ya todos estos 12 contando le pongo. De ahí le pongo ya las monedas de ese las sucre. Antiguas que mencionaba, ¿no? Sí, monedas antiguas. Y de ahí pongo saben decir, esto igual es antigua, ¿no? Antigua. Cataco saben decir, ¿no? De las ollitas. Sí, eso es. De antiguas. Igual también esta piedrita es de antigua. Tiene una formita particular. ¿Puede indicarle esa cámara de pronto? Tiene una forma bien particular esa sí, esta también piedrita. Esto había tenido mi abuelita. Mi abuelita me regaló esto. ¿La persona que era pastera? Sí, ¿Ella? Sí, ella había tenido. Como herencia de su abuelita. Entonces, sí, esto yo cogí desde pequeñita, pero solo sabía jugar, no sabía ni para qué es. Y ahí, como digo, en el sueño me indicó, por eso tengo esta piedrita. Es parte de la herencia ancestral que dejó, ¿no? Creo ahí por ahí también los conocimientos de la medicina ancestral en esos objetos. Sí, esto es. De ahí le dejo hervir 20 minutos. Ya todo eso puesto le hago de hervir 20 minutos. De ahí le pongo la hierbita, igual le tapo bien y le dejo así mismo 10 minutos para que salga todo de la hierbita. Ahí ya cuando voy a sacar, le pongo este polvito que está aquí de la esfera que digo. ¿Y qué polvito es? Mi esposo había encontrado como trabajaba en esa panadería, había encontrado en Cuenca. Cuando me dijo que bosque es esferas de dragón, yo no sabía por eso esferas de dragón, ¿qué es esferas de dragón? Así había sido esto.
O sea, ¿es como una piedra o qué? No es piedra, aquí este polvito toca poner. O sea, esto quería saber si de pronto... Es- Allacito, de pronto me indican. Es un polvito que está ahí. Sí. ¿Y de qué es ese polvito? ¿Se sabe? No sé, desde que hay el compañero de mi esposo, desde que recogían, pero él no sabía por qué recogen, ¿no? Y después habían los compañeros comentado que es bueno esto. Por eso y mi ¿Y justo esposo. para el tratamiento de Sí, la epilepsia? Entonces justo. ahí van las mezclitas. Ya, pero ya cuando ya voy a sacar para servir le pongo eso. Ya en Un la poco nomás. tacita. Y bueno, esta preparación que dice, hay que hacerlas en las mañanas, en las Esto noches. toca tomar media hora antes de desayuno, media hora antes del almuerzo, media hora antes de la merienda. 3 veces al día, una tacita, una tacita. Y digamos que, más que todo en esta plantita, perdón, yo también Sí. me voy a ¿se pone con todo estito o solo Todo. las hojitas? Todo. Se pone con todo esto, es Sí. el ataco, ¿no? Se Sí. pone con todo esto y también las hojitas. Las hojitas. Todo. ¿Y esto por cuánto tiempo debe hacerlo la persona que está sufriendo los ataques? Yo de hice epilepsia? por 2 meses. Y Ya. con 2 meses se recupera. Sí, de ahí vuelta nuevamente se da a sí mismo cada año o cada 6 meses, así le doy de tomar. No me olvido cuando... Y esto ha resultado con sus 2 hijitas, ¿no es Sí. cierto? Sí, Y justo como decía, en la parte de la alimentación, ¿qué les recomienda a las personas que están así? tienen que comer arroz cebada y quinoa, amaranto, lentejas, eso. O sea, es como que parte del tratamiento, pero si no lo cumplen, Ahí si no cumplen no sufre el efecto. no hace nada, pues. La lentejita tiene que cocinar con hígado de pollo o con hígado de ganado. O si no consigue también ahí, yo más le doy con pichones, la lentejita. ¿Con sangre de pichón? Sí, Oh. la sangre de pichón, así de donde quiera que encuentre la sangre de pichón, yo cortaba y le daba nomás. Bien. Y usted cuando va a recoger las plantitas, ¿no? ¿Solo las coge? ¿Hay que cogerlas por las mañanas, por las tardes? ¿O cómo es en ese sentido? Yo las plantitas sé coger desde 5:30 hasta las 7. Ahí como coger a las plantitas así mismo pidiendo perdón a Diosito, ¿no? Igual de tarde también de las 5 hasta las 7 de la noche nomás yo he cogido, no más de tarde así. ¿Y por qué justo en esos horarios? A mí han hecho aprender así, ¿no? Cuando estaba en el taller en hospital, por motivo de este mismo, yo me fui a un taller a hospital y ahí han hecho aprender las mamás pasteras que son antiguas, han dicho que toca coger a las plantitas, están pidiendo perdón, no coger y arrancar, ¿no? Siempre hay que pedir perdón, han dicho, ¿no? Yo eso he aprendido ahí. Y justamente como usted lo menciona, ¿no? Que hay que pedir como este permiso o perdón para coger la plantita. ¿Cuál es su oración, su rezo cuando usted va a coger las plantitas? Yo primero pido perdón a Dios, le digo, Dios eres tan grande, tú eres tan grande y tan amoroso, solo te pido perdón para arrancar estas plantitas, pero tú vas a curar a las personas que están enfermas. Solo con tus manos podrás salvar con estas plantitas, es suyas y de la madre tierra. Eso les he decir yo. Y justamente menciona que esto también tiene en sus hogares. Sí. Y cuando las personas de pronto se quieren atender, ¿no? con este tratamiento que usted tiene, ¿usted de pronto también hace visitas a las casas o tienen que ir de pronto a su hogar? Me imagino que de pronto atiende ahí también. De repente cuando llaman me voy a la casa o vienen a la casa, sí. No hay problemas para Sí. salir también. Así que amigos, amigas, si de
pronto tienen por ahí algún familiar, algún conocido que sufra y quiera atenderse con este tratamiento desde la medicina ancestral también, ya saben, por ahí creo que podemos poner el número de teléfono también. ¿Nos recuerda de dónde era, compañera? De Parroquia González Juárez, Comunidad Mariscal Sucre. Comunidad Mariscal Sucre de la Parroquia González Suárez. Y si quieren ponerse en contacto con la señora, está al 0967 94 15 79, como nos comenta también, ya como 10 años creo que mencionó de esta experiencia, ¿no? Y dentro de estos 10 años, ¿como a cuántos pacientes ha logrado como atender y poder así sanarles en toda su experiencia? Durante 10 años tengo solamente 4 nomás. 4, pero ya bien atendidos, ¿no? Sí. Con la experiencia de sus hijos también. Sí. Ajá. Así es, amigos, amigas, este es un conocimiento que también, por una parte es como una revelación desde el sueño que tuvo también, y por lo otro es como las nuevas generaciones que están viniendo aprendiendo este conocimiento ancestral. También menciona que es la generación venidera de la Asociación Pacarichi Huarmicuna, creo también, ¿no? Sí. ¿Y qué tal le parece el trabajo de esta Asociación de Pacarichi Huarmicuna? Me imagino que algo también le ha de haber llamado la atención a... Sí, a mí me llamó mucho atención para poder aprender más, para salvar más a los bebés que están muriendo mucho, ¿no? Yo tenía una compañerita que estaba embarazada, pero perdió a un hijito, ¿no? Como yo casi no sabía mucho de partería, yo no pude salvar a ese bebecito también. Por eso más a mí me ha llamado atención ir de las mamitas Pacarichi Huarmicuna. Gracias a ellos me han hecho apegar y estoy ahí. ¿Y qué les diría a las mamitas que siguen este camino, ¿no? Que las mamitas que sigan adelante, que no se queden para atrás, ¿no? Que nos haga aprender más a los jóvenes que estamos siguiendo, como dicen, generaciones en generaciones. Y justamente como menciona de los jóvenes, ¿qué les diría a los jóvenes para que sigan aprendiendo? Porque hay mucho a veces ¿cómo decir? Desde la otra parte, desde los mestizos, digámoslo así, ¿no? A veces ven como de mala forma la medicina tradicional. ¿Qué les diría a los jóvenes para que no olviden esto que está como farmacias dentro de nuestras casitas mismas, ¿no? Igual los jóvenes que se acerquen, que pregunten, para que puedan igualmente seguir el camino de nuestras mamitas antiguas, ¿no? Eso le diría a los jovencitos. Algunos jovencitos rechazan estas agüitas también. Yo he tenido un pacientito, un jovencito que estaba muriendo de gripe, ¿no? De ahí le digo, ¿te doy agüita de este? No, dice, no, a mí no me gusta la agüita de ese, dice, es meado de perro, me dijo, no. Desde ahí yo no he dado a ese joven. Por eso a mis hijas ha dicho, mami, ya no haga eso, mami, dice, ellos rechazan esa agüita, dice. Pero mis hijas han agradecido, no, para tomar esta agüita, hasta para gripe es también bueno. Y de pronto, bueno, usted es la generación que está viniendo de la Asociación Pacarichi Huarmicuna, ¿no? Usted también de pronto a sus hijitas está enseñándoles cómo les anima, de pronto para que sigan este camino mismo. ¿Cómo es en su casita? A la unita se traer, a la ultimita se traer, ella si quiere, a veces no, pero sabe, ahora iba a venir, pero justo no traje. Y a veces pesa mucho el apoyo familiar también, el apoyo de su marido para que siga en este camino. Me ha apoyado mucho él también sufría de un tumor, ¿no? Cayó de 2 pisos, él también sufrió de un tumor. Ese tumor salió a los 8 meses, eso también le curé con las plantitas mismas. Con plantitas. ¿Hay qué plantitas de pronto? Más yo tengo fe en plantita hermamora con anguyuyo. O sea, ya es como conocedora de varias plantitas medicinales. Sí, eso. Sí conozco muchas plantitas, pero no traje. Bueno, ahorita estamos como hablando, centrándonos en la epilepsia. Nos trajo el ataco y patacuyuyo. Patacuyuyo, que es con
con las plantitas que hace el tratamiento para las personas quienes están con epilepsia. Bueno, amigos, amigas, eso es lo que nos puede comentar un poco desde la nueva generación de la Asociación Pacarichi Walmicuna, animando también a que las mamitas parteras, las más mayorcitas, sigan enseñando, ¿no?, con toda la fe a estas nuevas generaciones, y a los jóvenes también animando para que se acerquen a conocer un poco más de la medicina tradicional, que en los últimos tiempos, hablando específicamente en la pandemia, nos ayudó mucho en las comunidades. De mi parte, muchas gracias. Esto es el programa La Tulpa. Muchas gracias, compañera. Bien, gracias también.